Amado Boudou, entonces, que ha pasado de la UCD a la vicepresidencia de la Nación con Cristina Kirchner, de la banda musical La Mancha de Rolando a los tribunales y ahora al penal, concretamente al pabellón de corruptos de Ezeiza. Una resolución, la de hoy, de detenerlo, dejarlo preso, que ha generado enormes repercusiones. En general, celebrada en el oficialismo, criticada en el kirchnerismo, pero vamos ya en busca de más ecos. Marta Perín. Sí, el gobierno nacional lo ha calificado de una vergüenza el hecho de que un expresidente haya sido apresado. Pero estamos en la casa con una vista, como ustedes ven, muy preciosa del barrio de Palermo, aquí en el balcón, junto a un próximo integrante del Gabinete Nacional, el actual diputado Fernando Sánchez, con quien vamos a dialogar respecto a cómo ha tomado el gobierno nacional el hecho de la detención de Amado Boudou. Una de las voces que se ha escuchado es la de Lilita Carrió, que dijo que es un oportunismo judicial por parte del juez Lijo. ¿Coincide con esas expresiones, Fernando? Coincido en que son los mismos jueces y los mismos fiscales, en este caso el doctor Dilelo no, porque avanzó en la causa a partir de los requerimientos fiscales desde hace mucho tiempo. Al doctor Lijo se le pasaron varios años las instrucciones de varias causas, como muchos otros funcionarios del Poder Judicial. Y efectivamente yo creo que las pruebas en contra de Amado Boudou, de Van der Broele, de Núñez Carmona, pero de otros funcionarios públicos, si se tiene en cuenta de qué tipo de causas estamos hablando. Estamos hablando, por un lado, de la causa Chicone, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, lavado de dinero. Son causas muy serias y efectivamente era el vicepresidente de la Nación, ni más ni menos. Una cosa no quita la otra. Efectivamente puede haber oportunismo judicial, seguramente lo hay, porque antes estas cosas, estos avances no pasaban. Pero las pruebas sobran. Hubiese sido muy bueno que cuando muchos de nosotros, el periodismo de investigación, algunos fiscales, algunos funcionarios, sobre todo de la oposición, advertíamos esto con pruebas, hubiese sido muy bueno que en esa oportunidad, que en aquel entonces, que años atrás, se hubiesen activado las causas como se están activando ahora. Nos hubiésemos ahorrado mucho, degradación y plata. La expresidenta habló de persecución política, incluso los máximos dirigentes del kirchnerismo hablan de eso, de que en estos momentos los jueces han despertado y que hay una persecución política parecida a los años del 55 en adelante que sufrió el peronismo. No hubiesen robado, hoy no estarían en tribunales. Es fácil, Marta. Miren, el Código Penal está escrito desde antes del gobierno de cualquiera. Y esto hay que hacerlo muy simple y hay que ser muy respetuoso, pero hay que ser bastante contundente en esto. Hoy se está aplicando el Código Penal, se tendría que haber aplicado mucho antes, vuelvo a decir. Son los actos que en ejercicio de la función pública cometieron cada uno de ellos. Cuando Lilita Carrió, yo, algunos pocos compañeros de la coalición cívica, presentamos en el 2008 la denuncia penal por asociación ilícita, era difícil, no era muy conveniente políticamente presentar ese tipo de denuncias, pero era una obligación política por parte de nosotros. Nos decían lo mismo, que era oportunismo político, que era persecución política. Ahora, cuando nosotros decíamos eso de un conjunto de funcionarios y de empresarios, lo decíamos, por ejemplo, de Ricardo Jaime. Cuando fue condenado Ricardo Jaime, dejaron de decir que era oportunismo y persecución política. Cuando dijimos eso de Julio De Vido, y Julio De Vido fue detenido y desaforado en el Congreso, dejaron de decir que era eso. Entonces, lo que yo digo es, cuando uno, a los ciudadanos en general, pero sobre todo cuando uno es funcionario público, tiene que cuidar todos los días sus actos, porque si no termina preso. Eso es lo que nos pasa. Los argentinos lo saben, los funcionarios públicos lo tienen que saber todos los días. Daniel, el diputado Sánchez te está escuchando. Gusto, diputado, para explicar al país el por qué hoy queda preso el ex vicepresidente Amado Boudou, ¿podemos decir que uno de los temas centrales fue el riesgo de entorpecimiento del proceso? Según lo explica el juez, por eso resuelve el dictado de la prisión preventiva, de la detención, sí. Recordemos que la prisión preventiva, que la detención en un proceso es una decisión extraordinaria, no es común. Pero por supuesto que cuando el juez y el fiscal evalúan que hay peligro para el normal desenvolvimiento de la investigación o peligros para terceros, puede dictar la prisión preventiva. En este caso, como en el caso de Devido, como en algunos otros casos de corrupción, los jueces
deciden de que es necesaria la prisión preventiva porque varios de estas personas, de estos personajes, exfuncionarios públicos, aún conservan muchas relaciones, muchos resortes para poder dificultar las investigaciones penales. Imagínense lo que era en el tiempo en el que tenían poder devenido de sus cargos públicos. Aún hoy, lejos del poder o fuera de los cargos públicos, todavía conservan ese tipo de relaciones que pueden impedir el normal desenvolvimiento. Por supuesto que esas son decisiones y consideraciones de jueces y fiscales. Nosotros no tenemos mucho que opinar sobre eso. Sí, lo que decimos es, hace mucho tiempo sabíamos el cúmulo de actos de corrupción y el cúmulo de pruebas que obraban en contra, no solamente en su tiempo de Néstor Kirchner, después desafortunadamente también de Cristina Kirchner, sino además del conjunto de funcionarios que los acompañaron a lo largo del tiempo. Recordemos que Amadou Boudou, antes de ser vicepresidente de la Nación, fue ministro de Economía, titular del ANSES, es decir, cargos muy importantes. Recuerden ustedes que es el mismo Amadou Boudou que junto con Ricardo Echegaray le posibilita la compraventa fraudulenta de Chicone, que terminan autocomprándola, junto con su socio y testaferro, Van der Broele y Núñez Carmona. Y de no ser por la exmujer de Van der Broele, a la que la trataron de loca durante mucho tiempo, poco de esto se hubiese sabido, o se hubiese sabido mucho tiempo después. Por suerte todo llega, la justicia también llega aún en la Argentina. A propósito de todo llega, diputado, a medida que van quedando presos importantes exfuncionarios, el país se pregunta cuán cerca o cuán lejos estamos de tener los mecanismos necesarios para recuperar el dinero que se compruebe que robaron de las arcas públicas. Yo diría dos cosas. Los argentinos nos tenemos que preguntar todos los días, y por eso hay que seguir reclamando justicia, de que si esto es un verdadero cambio o el principio de un verdadero cambio en el sistema judicial, o si es una maniobra de algunos jueces o de algunos funcionarios como para poder sobrevivir en los nuevos tiempos. A esos funcionarios judiciales hay que decirle que no existen más pactos de impunidad, así que mejor empiecen a aplicar los códigos de la nación, sobre todo el Código Penal y el Procesal Penal, porque no hay más pacto de impunidad. La segunda cuestión es, creo que podrían haber nuevas herramientas, más de las que ya hemos dado en los últimos años. Recuerden ustedes que el año pasado, por ejemplo, se sancionó la ley del arrepentido para casos de corrupción, que no existía antes, existían para otros delitos, pero no para casos de corrupción. Y que el Senado tiene en sus manos la media sanción de la ley de extinción de dominio, que es una ley que posibilitaría el recupero de activos provenientes de ilícitos y de otros, mejor dicho, de corrupción y de otros delitos de manera más eficaz. Pero yo les vuelvo a decir, con una justicia decidida, con una FIP decidida y con una unidad de información financiera haciendo lo que tienen que hacer, se puede recuperar bastante fácil. Bien, diputado, le agradecemos, y Marta Perín cierra desde allí. Marta. Gracias a usted. Sí, Daniel. Bueno, por última es lo que se preguntan incluso desde el kirchnerismo y en general, si la próxima detención abarca la máxima autoridad del anterior gobierno. Mire, yo creo que hay que ir mucho más allá, porque está bien que atraiga mucho la atención. Me imagino que está preguntando por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo sé que atrae mucho la atención preguntar, y todo el mundo quiere saber cuál va a ser el destino penal de la expresidenta de la Nación. Ahora, yo creo que se falta mucho más. Hubo empresarios en este sistema prolongado, extendido en el tiempo de corrupción. Hay otros funcionarios que también tuvieron responsabilidades, Ricardo Echegaray, Esbatella. Hay otros más. Digo, más allá de Ricardo Jaime, Julio Devido, José López, Amadou Boudou, qué sé yo, son tantos que uno podría pasarse todo el día. Pero por supuesto que la expresidenta también va a tener que responder por su responsabilidad penal. Muchas gracias. Le agradecemos entonces al diputado Fernández Sánchez, que nos ha recibido aquí en su casa y en este balcón tan lindo. Nada, Marta, así que yo... con tan linda vista, ¿no? De Buenos Aires, en una noche hermosa la que estamos disfrutando. A ustedes.